El Papa declara el 2021 como el año de San José, un padre en la ternura, en la obediencia y la acogida. Cuando se cumplen 150 años desde que San José fuera declarado patrono de la Iglesia Universal, Francisco reivindica su figura a través de la carta apostólica Patris Corde. La Iglesia Católica pone su mirada desde este 8 de diciembre y hasta la misma fecha del 2021 en San José, Padre de Jesús de Nazaret y esposo de María. De esta manera, el Papa Francisco reivindica, a través de la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, el valor de su figura, cuando se cumplen 150 años desde que fuera declarado patrono de la Iglesia Universal. Fue precisamente un 8 de diciembre de 1870 cuando Pío IX le otorgó este título a través del decreto Quemadmodum Deus, 16 años después de aprobar el dogma de la Inmaculada Concepción. Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida, un padre de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra. Con estas palabras el Papa Francisco describe a San José de una manera tierna y conmovedora. Padre amado, padre tierno y obediente. San José, de hecho, expresó concretamente su paternidad al haber hecho de su vida una oblación de sí mismo en el amor puesto al servicio del Mesías. De ahí su papel como la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. En él, Jesús vio la ternura de Dios, la ternura que nos hace aceptar nuestra debilidad, porque es a través y a pesar de nuestra debilidad que la mayoría de los designios divinos se realizan. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador, subraya el pontífice, y es al encontrar la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, que podemos hacer una experiencia de verdad y de ternura, porque Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. José es también un padre en obediencia a Dios. Con su fiat, salva a María y a Jesús y enseña a su Hijo a hacer la voluntad del Padre. Llamado por Dios a servir a la misión de Jesús, coopera en el gran misterio de la redención y es verdaderamente un ministro de la salvación. San José, esposo de María, madre de Jesús, descendiente de David, José era el padre putativo de Jesús, a cuyo nacimiento asistió en Belén. Vivió en Nazaret ejerciendo el oficio de carpintero y al parecer murió antes que comenzase la vida pública de Jesús. Su culto, extendido en Oriente desde el siglo V, no llegó a Occidente hasta la Edad Media. En 1870 fue proclamado patrón de la Iglesia Universal. Es también patrono de los carpinteros y de los moribundos. Dentro del cristianismo, San José encarna las virtudes de la honestidad, el amor al trabajo y la fe inquebrantable en Dios. Los hechos relativos a la vida de San José aparecen en los evangelios, sobre todo en los de San Mateo y San Lucas. Descendiente de la casa del rey David, José se casó con María, pero antes de que cohabitasen, supo que María había concebido un hijo. San José, como era realmente bueno y no quería denunciarla, determinó repudiarla en secreto. Sin embargo, un ángel se le apareció en sueños y le reveló que el hijo de María, que tenía en su seno, había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Tras el nacimiento de Jesús en Belén, San José, avisado de nuevo por un ángel, tomó a Jesús y a la Virgen María y los condujo a Egipto a huir de la furia del rey de Judea, Herodes el Grande. A la muerte del monarca y después de una nueva revelación del ángel, San José retornó a su país, pero por temor al sucesor de Herodes, la familia no se estableció en Belén, sino en Nazaret de Galilea. Allí San José ejerció su oficio de carpintero. Los evangelios citan por última vez a San José en el episodio narrado por San Lucas, en el que Jesús se perdió durante una visita a Jerusalén y fue hallado por sus padres en el templo, discutiendo con los doctores. Nada cierto se sabe acerca de la muerte de San José,
aunque por la narración evangélica parece probable que fuera antes que Jesús iniciara su vida pública. El culto a San José comenzó posiblemente entre las comunidades cristianas de Egipto. En Occidente fueron los servitas, una orden mendicante, quienes en el siglo XVI comenzaron a festejar el 19 de marzo como la fecha de la muerte de San José, y esta devoción tendría luego impulsores como el Papa Sixto IV y la mística española Santa Teresa de Jesús. El Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal en el año 1870. Casi 100 años después, en 1955, Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo. A continuación, veremos cómo en esta historia se nos cuenta del amor de José como custodio de la familia, como obediente a la voluntad de Dios y como protector de la Santísima Virgen María y del Divino Niño Jesús que va a venir a salvarnos. San José, custodio de la Sagrada Familia. En un pueblito de Palestina, llamado Nazaret, vivía un hombre bueno llamado José. Era descendiente de la familia del rey David. Estaba comprometido para casarse con la más linda mujer del pueblo, llamada María. Cuando todavía no habían vivido juntos, María concibió a un niño por obra del Espíritu Santo. Entonces José, que era justo y bueno, no quería denunciarla públicamente y decidió abandonarla en secreto. Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, por lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. José y María se casaron y comenzaron a vivir en una pequeña casa de Nazaret, mientras esperaban el nacimiento de Jesús. José era carpintero de oficio y trabajaba haciendo encargos en madera para todos los vecinos. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto que ordenaba realizar un censo en todo el mundo. Cada familia debía ir a inscribirse a su lugar de origen y José tuvo que partir con María embarazada a la ciudad de Belén, de donde era el rey David. Cuando llegaron a Belén, a María le llegó la hora de ser madre y tuvieron que refugiarse en un pesebre porque no encontraron lugar en ningún lado donde pasar la noche. ¿Cuánto debe de haber trabajado José esa noche, preparando la cunita, limpiando el lugar, ayudando a María para ser mamá? José estuvo presente junto a María en el sagrado momento en el que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y él también lo acunó en sus brazos, lo abrazó y lo besó, dándole la bienvenida. Esta era su gran misión en la vida: ser el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús, cuidarlos y protegerlos a ambos. José recibió a los pastores de Belén que llegaban a saludarlos y a adorar al niño, y también a los magos que llegaban de Oriente con sus regalos de oro, incienso y mirra. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, cuando fue avisado nuevamente por el ángel y regresó a Nazaret. Jesús durante toda su infancia estuvo junto a María y a José en la Sagrada Familia de Nazaret. José le enseñó a Jesús el oficio de carpintero, le hizo conocer la ley judía y le inculcó vivir cumpliendo los mandamientos de Moisés. Fue un gran santo, modelo de esposo y padre bueno. A él le fue confiada la custodia de Cristo y por eso la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sigue recurriendo a él en búsqueda de protección y de cuidado. San José es el protector de los trabajadores y obreros y es el patrono de la Iglesia Universal. También se le considera el protector de la buena muerte, ya que él murió en la dulce compañía de Jesús y de María. Santa Teresa de Ávila nos decía de él: quien no hallare maestro que le enseñe oración, que tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Su fiesta se celebra el 19 de marzo
y es el patrono universal de la Iglesia. Oración a San José. San José, elegido por Dios para ser el esposo purísimo de María y el Padre putativo de Jesús, intercede por nosotros que nos volvemos a ti. Tú que fuiste el fiel custodio de la Sagrada Familia, bendice y protege nuestra familia y todas las familias cristianas. Tú que has experimentado en la vida la prueba, la fatiga, el cansancio, ayuda a todos los trabajadores y a todos los que sufren. Tú, que tuviste la gracia de morir entre los brazos de Jesús y María, asiste y conforta a todos los moribundos. Tú que eres el patrono de la Santa Iglesia, intercede por el Papa, los obispos y todos los fieles esparcidos por el mundo, especialmente por aquellos que son oprimidos y sufren persecuciones en nombre de Cristo. San José, enséñanos cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo el número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se espera y se persevera, cómo se muere uno sin esperanza de que le hagan un homenaje. Amén.